Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Vamos al libro de Hebreos. ¿Cómo le ha ido con la lectura del libro de Hebreos? ¿Ha leído otra versión diferente a la que tradicionalmente lee? ¿Sí ha hecho la dinámica de leer otra versión? Normalmente no es que sea propiedad de la iglesia cristiana la Reina Valera, porque a veces la gente dice, no, es que esa Biblia es cristiana y esta es católica. No, la Biblia es la Biblia, solo que se usa más en el ambiente católico ciertas versiones, en el ambiente cristiano se usan otras versiones. Pero normalmente esta, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, gracias, es una versión que se llama católica. La Biblia latinoamericana de la cual yo me estoy valiendo, la de ustedes está allá adentro, esta es la mía. Es que creo que hay otra Biblia igual aquí porque la vi por ahí rodando. ¿Está allá adentro si quieren? Ok. Esta, la versión latinoamericana es muy particular porque es una versión que fue diseñada, fue trabajada para la visita del Papa cuando estuvo en México. Y de alguna forma, pues obviamente, no ahora, hace muchos años, hace mucho tiempo. Y obviamente, leerla en esta versión nos ayuda a aclarar algunos pasajes que en la Reina Valera, pues obviamente tenemos ya información, pero nos enriquece cuando la leemos. Así que siempre le voy a invitar, hay otras versiones, la Nácar Colunga, la nueva versión internacional, Torres Amada, hay muchas versiones, hay unas que venden en las bibliotecas, bueno, ya no se compran bibliotecas, quiero decir enciclopedias. Recuerda que uno compraba enciclopedias porque antes la inteligencia se medía por metros. Dependiendo de cuánto medía la enciclopedia, uno era más o menos inteligente. Entonces uno procuraba comprar hartos libros y llenar la biblioteca de libros y uno era más inteligente. Ahí venían unas Biblias inmensas, ¿recuerdan? Esas Biblias también vale la pena leerlas. Esas son otras versiones. Lo que hablamos de versiones son formas en que ha sido escrita, partiendo obviamente de los estudios de los originales, pero que trata de actualizar su lenguaje al momento. Esta es una Biblia que obviamente por el tiempo en que fue escrita, es un tiempo antes de la versión nueva internacional, por ejemplo, pero obviamente más antigua en forma de escribir la Reina Valera. Así que siempre le voy a invitar a leer otras versiones. Si decimos 15 minutos diarios de lectura de la Biblia, le darían para leer la Biblia en un año, 15 minutos diarios. Si usted disciplinadamente leyera 15 minutos la Biblia en el día, en un año usted podría leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y después de que la lea una vez, vuélvala a leer y vuélvala a leer en otras versiones. Muy bien, Hebreos, ya llegó a Hebreos, todo lo que tuve que decir para que llegaran a Hebreos, porque algunos están todavía, ¿dónde es que queda Hebreos? Hebreos. Yo estoy mirando a algunos que están pasando hojas todavía y yo sigo hablando y me acabó el tema. ¿Ya llegó a Hebreos? Hebreos capítulo 10. Bueno, Hebreos capítulo 10. En Hebreos estamos hablando de un libro que fue escrito específicamente para la comunidad judía de los años 60 al 70 más o menos. La comunidad judía de esa época estaba siendo perseguida, el Imperio Romano y fuera de eso el judaísmo, en el sentido de que esos judíos a los que perseguían eran los convertidos a Cristo. No podemos decir que necesariamente se llamaban cristianos. Cristianos se dio ese nombre en Antioquía, y más o menos es al final del primer siglo. Los cristianos habían llegado hasta ese lugar, porque obviamente cuando se habla de un cristiano es una persona que a más de tener a Cristo en su vida, el carácter de Cristo empieza a reflejarse en ellos. Y los discípulos en el tiempo, en la medida en que ellos avanzaron, conforme a las enseñanzas que estaban en la Escritura, ellos fueron formando, moldeando su carácter al de Cristo. Por eso se les llamó cristianos, y es una buena reflexión para nosotros en el siglo XXI. Cristiano no es el que va a una iglesia cristiana. Cristiano es el que de alguna manera deja que el carácter de Cristo se refleje a través de su propia vida. Por eso nos esforzamos, esto toma tiempo. Hemos venido trabajando en algunas células este tema especial de ser formado a la imagen de Jesús, y la verdad es que eso toma toda la vida. Cada día nos parecemos un poco más a Él, pero hay que hacerlo de forma continua, persistente, para que el trabajo obviamente con el tiempo se note.
Muy bien, en Hebreos 10, la vez pasada vimos el versículo 39. Nosotros no somos ¿de qué? De los que retroceden, sino nosotros somos de los que creen. Nosotros no somos de los que retroceden. No sé, hace 8 días lo declaramos, me imagino que usted declaró que no es de los que retroceden, sino que usted es de las personas que creen, y así mismo vemos el futuro. Estamos hablando de un mensaje de perseverar en la fe hasta el final, un mensaje de perseverar en la fe. A veces no es fácil, perseverar en la fe no es fácil. Hay gente que habla del ánimo, hay gente que habla de la energía, hay gente que habla del entusiasmo, hay gente que habla de la motivación, y todo eso es válido. En la vida uno tiene que asumir con motivación, con entusiasmo, con energía, pero desafortunadamente todo eso se limita a la capacidad que cada persona tiene. O sea que de alguna manera todos tenemos una capacidad, y esa capacidad es menor o mayor comparativamente. Algunos pueden resistir mucho más, otros resistimos un poco menos. Algunos tenemos la capacidad de asumir más gozosamente la vida, otros menos. Pero no estamos hablando solamente de energía, no estamos hablando de motivación, no estamos hablando de pensamiento positivo. De lo que se habla es fe, es tener fe en la vida. Y cuando hablo de fe es creer en aquellas cosas que aún no son, aquellas cosas que aún no se ven. Y efectivamente nosotros trabajamos la fe más seguido de lo que creemos. Hay gente que dice, pero es que yo no tengo fe. No, usted tiene fe, que de pronto no la ha identificado y no la ha trabajado conscientemente, pero la fe está. Cuando usted todos los días sale a su trabajo y en su trabajo hace su mejor esfuerzo, ¿por qué lo hace? Porque espera buenos resultados. Y esos resultados se van a ver plasmados en 2 cosas: alcanzar objetivos para que obviamente pueda crecer usted y su empresa, y la remuneración material que viene producto del trabajo para suplir las necesidades. En eso nosotros tenemos fe. Y usted cada semana seguramente va a su trabajo no pensando en que va a encontrar la carta de renuncia. ¿O sí? ¿Hay alguno que teme cuando va llegando el lunes? ¿Será que mañana todavía estoy vinculado? Normalmente no lo hacemos. Aún muchas veces en medio de grandes despidos que han sufrido las empresas por los ajustes financieros que han hecho, normalmente uno siempre va diciendo, si hay despidos serán otros, no seré yo. Eso es un acto de fe, que usted cree que no va a ser usted. A veces la fe se va al piso, porque sí era usted. Solo que la fe aún allí sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque creemos que Dios tiene cosas aún mejores que las que normalmente hemos disfrutado. Eso es fe. Aún teniendo una muy buena posición, un muy buen trabajo, de una buena remuneración material, créame que si en algún momento estas situaciones se presentaran, la fe nos permite creer que Dios tiene siempre cosas mejores. Y eso nos anima todos los días, nos permite tener una motivación permanente, nos permite tener un buen ánimo para enfrentar la vida. Es la fe el fundamento de todo. Por eso cuando hablamos en Hebreos 10, usted mira desde el versículo 32, empieza a hablar de aquellos que tuvieron fe, aún en épocas complejas. Dice que ellos fueron perseguidos y que fueron desposeídos de sus bienes y que de alguna manera fueron declarados apátridas, traicioneros, traición a la nación judía y al judaísmo como religión. Así que fue un momento muy, muy difícil para ellos. Pero la Biblia dice en ese capítulo 10, versículo 32 al 39, que estas personas perseveraron en la fe, que en algún momento se sintieron que sus pisos se movían demasiado, pero afirmaron sus pies sobre él con la fe. La fe es fundamental en la vida y obviamente hay que desarrollarla como un músculo. El músculo, en la medida en que usted lo trabaja, se desarrolla y es capaz de soportar una presión o peso mayor. Y eso es lo que Dios busca a través de la fe, que cada día podamos afrontar nuevos desafíos, retos cada vez mayores. Usted no va en un proceso de declinar, sino cada día ascender. El ciclo normal de la vida: nace, crece, se reproduce y muere. Así que llega un momento en que el ciclo empieza a ser decreciente para la gente. Y a veces la gente tiene eso en su mente y se va preparando en la medida en que van pasando los años para los años difíciles que vendrán, porque la vejez no viene sola, porque es el tiempo del cóndor, es el tiempo de la porcelana. ¿Recuerda todo lo que hemos dicho acerca de los últimos años? ¿Qué dice la Biblia al contrario? Que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que se haga perfecta. Sus mejores años son aquellos donde usted ha acumulado conocimiento más experiencia.
Esas dos cosas sumadas es lo que normalmente llamamos sabiduría práctica, porque empezamos ya a definir de una manera sabia lo que realmente en la vida vale la pena y lo que no lo vamos descartando. Todos hemos pasado por 20 años y un corazón vagabundo, donde hacíamos lo que nos parecía, lo que inmediatamente producía una satisfacción, pero vimos con el tiempo que muchas de esas cosas tuvieron un alto precio, que pagamos un alto precio por ese disfrute momentáneo. En la medida que avanzamos sabemos que cosas valiosas es necesario trabajarlas, y aún el tiempo es necesario mantener allí el trabajo para que se vean al final. Su vida y mi vida son vidas que tienen un término de tiempo. En esta semana, para quienes no se enteraron y para quienes estuvieron participando, tuvimos el fallecimiento de Rosalba Escobar, que fue una muy buena de nuestras líderes en la iglesia. Una mujer joven, no estaba enferma, bueno, había acabado de salir de una neumonía, pero había sido trabajada en el hospital y había salido ya en procesos de recuperación, pero se murió del corazón, 3 infartos fulminantes. Eso quiere decir que a veces uno dice, ya esta la vencimos, esta situación ya la superamos, y resulta que viene una a través de la cual hay un desenlace final en nuestras vidas. Así que hay que mantenernos en la fe hasta el final, y de Rosalba tenemos que decir que hubo muy buen testimonio durante toda su vida. Yo creo que 1 o 2 veces vi a Rosalba brava. De resto era una mujer muy feliz, muy llena de fe, siempre intercesora. Ahora pues está gozando de lo que la Biblia dice. Todas las promesas que aún esperaban para aquel momento después de la muerte ya son una realidad en su vida. Eso nos pasa a cualquiera de nosotros en cualquier momento. No crean que son los enfermos los que se mueren, los que están desahuciados, las personas mayores. Uno se muere el día que Dios determina que llegó el momento. Así que hay que vivirlo intensamente. ¿Cómo? Con fe. Voy a invitarle ahí, usted puede ir un poquito más adelante al capítulo 12 del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, y ver el versículo número 2, ¿cierto? Dice en la versión tradicional: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Esta versión, la versión latinoamericana, dice: levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Bueno, una de las cosas que en el libro de Hebreos se pretendía, cuando su autor originalmente lo escribió para aquellos que estaban siendo perseguidos, tenían una época compleja y difícil, que debían perseverar en la fe a pesar de todo lo que estaban viviendo. Él quería que ellos supieran que en Jesús está la capacidad, la fortaleza para poder salir adelante. Hay un versículo que Pablo escribió muy conocido para los cristianos en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es un versículo que aún han cogido personas y lo han desmembrado, quiero decir, lo han dividido y lo han usado. Hoy día se usa mucho en el desarrollo personal el todo lo puedo, todo lo puedo. Aún hay cristianos que en un momento determinado, escuchaba en estos días de alguien que dijo: es que nosotros somos Dios Junior, como si nosotros fuéramos un Dios más pequeño, todo lo podemos. No dañemos la traducción de la Biblia tal como está. En Filipenses dice: todo lo puedo, y eso es una verdad, usted todo lo puede. Pero la segunda parte es donde está la fuente del poder para todo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Cuando yo recibo de Cristo la fortaleza, yo puedo enfrentar cualquier situación y superarla. El libro de Hebreos, una de las razones y propósitos que trae es mostrarnos a Jesús en todas las situaciones que humanamente una persona puede atravesar, y no las fáciles. El libro de Hebreos se especializa en las cosas difíciles en la vida de Jesús, en los momentos en los cuales con angustia Jesús tuvo que invocar a Dios el Padre para recibir la fortaleza y poder asumir los desafíos. Los momentos en que fue perseguido, los momentos en donde tuvo rechazo, todos esos momentos que cualquier persona en la vida pueda tener, Jesús los vivió, y el libro de Hebreos nos muestra a Jesús como prototipo de aquel que puede vencerlos y superarlos. Por eso todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y este versículo lo que dice es: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. De alguna manera, usted cuando hace ejercicio físico, bueno, los que lo hacen,
una de las características de este tiempo, el ejercicio físico, son los entrenadores personales. Y que obviamente no nos vamos a un gimnasio simplemente a botar sudor, sino buscamos una persona que nos haga un programa diseñado a nuestra necesidad y a nuestra realidad. Y normalmente lo que hace el entrenador es procurar que efectivamente ese programa se cumpla para que el propósito que esa persona tiene se pueda desarrollar. Bueno, si no lo tiene, hágalo. No vale la pena simplemente hacer ejercicio, porque muchas veces nos desgastamos haciendo cosas que no tienen el efecto que nosotros esperamos al final. Usted quiere una chocolatina y resulta que le sale más bien un chocolate de esos de 5 de tarde, bien regado por todas partes, ¿cierto? No, si usted necesita una chocolatina, usted necesita a alguien que sea especializado en hacer cierto tipo de trabajo donde sus músculos del vientre se desarrollen. Si usted lo que quiere desarrollar es brazo, usted necesita hacer ciertos ejercicios. Si usted quiere desarrollar cardio, dicen, es necesario, muy bien. Eso requiere un entrenador personal, como la fe. Dice que si usted quiere desarrollar la fe y que la fe cumpla su función, tiene que poner los ojos en su entrenador. ¿Quién es? Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el mejor entrenador de la fe. Hay personas aquí, y yo siempre lo he dicho, y esa es una de mis grandes bendiciones, personas que son un desafío a la fe. Hay personas que han atravesado situaciones muy complejas, muy difíciles. Les he hablado en las últimas semanas de cuando me siento a hablar con las personas en procesos de oración, de intercesión o consejería. Yo digo, Señor, esta persona o esta familia vive en unas situaciones muy complejas. Seguramente si yo las viviera a lo mejor no me aguantaría tanta presión. Pero estas personas tienen la capacidad de afrontarlas con la fe que Dios les da, porque Dios a cada uno le da lo que necesita, y salir adelante. Así que si ellos salen en situaciones peores, yo no me puedo quedar atrás. Los testimonios sirven a eso, que cuando una persona cuenta que ha pasado por una experiencia donde humanamente no había nada que hacer y Dios intervino, me desafía a mí a creer que aún mis situaciones en las que me veo limitado, hay la posibilidad de la intervención de Dios y sacar adelante las cosas. Así que el autor y consumador es el entrenador personal. Muy bien, eso es parte del libro de Hebreos, que conozcamos a Jesús como entrenador de la fe. Que Jesús se vuelva para cada uno de nosotros el entrenador personal. Hay cosas que son generales, pero hay cosas que son particulares y Él las conoce. ¿Qué es lo que usted más necesita? ¿Qué es lo que usted necesita desarrollar más en su vida? Eso lo conoce Jesús. El autor quiso mostrar a Jesús como el mejor de los entrenadores, como lo superior, lo máximo. Es una expresión que se usa, si ha leído el libro de Hebreos ya, usted va a encontrar que muchas veces dice es superior a. Varias veces en el libro de Hebreos se menciona la palabra superior. Y esto quiere decir que aunque hay muchos, hay unos pocos que son superiores. En el caso de Jesús, en cuanto a sus enseñanzas, hay muchas personas que tienen enseñanzas similares. En cuanto a sus obras, hay muchas personas que hacen cosas similares. En cuanto a su trabajo, hay muchas personas que hacen un trabajo similar. Pero hay cosas que hacen a Jesús superior a todos los demás. Porque si usted tuviese la posibilidad, quiero decir en cuanto a economía y en cuanto a posibilidad de conocer al mejor entrenador personal, seguramente usted lo contrataría. Porque usted va a la fija, es el superior, es el top, es lo más alto, es lo mejor. Y si usted tuviese la posibilidad de poderlo contratar para que trabajara, usted sabe que ese trabajo va a ser el mejor, el más excelente. Bueno, así trata el libro de Hebreos a Jesús. Jesús es superior. Que usted no se puede conformar con otros, aunque podría hacerlo, sino que usted busque porque tiene la oportunidad de tener el mejor entrenador de la fe. Vamos a regresarnos al capítulo 1. No olvide el capítulo 12, versículo 2, donde dice que pongamos los ojos en el autor y consumador. Bueno, vamos a hablar un poco de por qué Jesús fue considerado en el libro de Hebreos como el autor y consumador de la fe. ¿Por qué estamos hablando de Jesús como aquel que tiene el top, la capacidad superior para desarrollar en nosotros la fe? Vamos a mirarlo. El libro de Hebreos trae varias comparaciones de Jesús con personas, con cosas, y nos permite entender que Jesús es superior. Comencemos en el capítulo número 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a leer hasta allí esta primera parte. Quiero leerla en esta versión. Dice: en diversas ocasiones y bajo diversas formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que en sí mismo es. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Esas versiones son las que estamos leyendo. Nos vamos a centrar un poquito en eso. ¿A quién compara Jesús en esta primera parte del libro de Hebreos? ¿A quién se compara o con quién se compara Jesús? Bueno, hoy vamos a echar a cacumen. Hoy tienen toda la posibilidad de hablar y de pensar, y revise los versículos. ¿Con quién se está comparando a Jesús? ¿Con el Padre? Yo y el Padre uno somos, así que no hay punto de comparación. ¿Con quién lo está comparando? ¿Con quién más? A ver. Con los profetas. ¿Sí o no? Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces, a través de muchas formas, a los profetas, ¿cierto? En estos días, que son los últimos, dice esta versión, nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, quien es la sustancia misma de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí hace el punto de partida es una comparación entre Jesús y los profetas. Ubíquese nuevamente, estamos en el año 60, 65, antes del 70 de nuestra era. O sea, estamos unos 30 años después de la crucifixión y la resurrección. Usted es un judío que ha creído en Jesús, que ha creído a través de aquellos que fueron protagonistas de la enseñanza de Jesús, de los milagros de Jesús. Usted ha puesto su fe en el Señor. Eso le ha acarreado a usted problemas. Recuerde que hace 8 días hablamos de eso, que muchas veces la razón de muchos problemas en nuestras vidas es el Señor. Usted me dirá, pero ¿cómo? Si es el que va a resolver más bien los problemas. Sí, pero el creer ocasiona muchas veces dificultades. ¿Por qué? Porque hay otros que no creen y de alguna manera o se sienten amenazados por su creencia o querrán destruir su creencia. Eso sucedió, ellos creyeron en Jesús y el judaísmo se vino contra ellos. ¿Cómo es posible que se aparten de la tradición que nosotros tenemos judía? Y el Imperio Romano dijo, ¿cómo es posible que no adoren a todos los dioses que nosotros tenemos y se dediquen a un solo Dios? Recuerde que estamos hablando de un monoteísmo judío y ya estamos hablando de un politeísmo romano. Pero ahí estaban unos que, aunque eran monoteístas, entendían que Dios se había revelado en Cristo Jesús, que Dios había hablado en ese tiempo a través de su Hijo amado Jesús. ¿En quién esperaban, en quién creían, en quién confiaba la mayoría del pueblo judío? En los profetas. Porque en esa época todavía no están escritos los libros del Nuevo Testamento. Apenas se está viviendo la historia que luego queda consignada en lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Así que, ¿qué tenían esas personas donde recurrían, como nosotros lo hacemos el fin de semana, a la Biblia? ¿Qué tenían ellos como escritos donde hablar de lo que Dios quería, lo que Dios había dado a conocer y esperaba que ellos vivieran? Los escritos. Y los escritos tienen 3 cosas fundamentalmente. Uno son la ley, el Pentateuco. El segundo es los libros, obviamente, que cuentan la historia de Israel, Crónicas, Reyes, el libro de Ruth, el libro de Samuel. Y tienen los profetas. ¿Cuántos profetas tienen libro en el Antiguo Testamento? Esa es una pregunta. 6. ¿Quién da más? 16, dijo Ruth. Bueno, perdóneme, 16. Usted pasó por una buena materia. Se llama Panorama de la Biblia. Hubo, al menos, que tenemos libros en la Biblia
12 profetas en la antigüedad. 4 se llaman mayores. ¿Cuáles son? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y las Lamentaciones de Jeremías. ¿Está bien? Esos son los 4 grandes profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué son grandes? Porque los textos son los más extensos, por eso se llaman grandes, para no clasificar en que estos eran mejores y estos son menores, sino que los textos de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los textos más extensos del Antiguo Testamento. Tenemos otros profetas que se llaman menores por extensión. ¿Cuáles son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. ¿Recuerdan? 12 menores. Así que el pueblo de Israel, gran parte de su tradición religiosa la fundamentan ¿en qué? En los escritos de los profetas. Para ellos, lo más grande que había era lo que los profetas habían dicho. Por eso cuando hablamos del libro de Hebreos, sin mayor reparo de introducción, sino comienza hablando en el versículo 1, dice, Dios habló en el pasado a través de los profetas. ¿Le está quitando validez a los profetas? No. Está diciendo que los profetas, a ellos Dios se reveló de muchas formas en diferentes tiempos para que comunicaran lo que el pueblo necesitaba escuchar. Un profeta tiene esa función. Un profeta es aquel que representa a Dios delante de los hombres. Un profeta es aquel que trae el mensaje de Dios a los hombres. Eso es un profeta. Y Dios usó muchos profetas. Los 16 son apenas una parte. Porque tenemos a Balaán, tenemos a Balac, tenemos a Moisés, tenemos al mismo Señor Jesús, que también fue profeta. Porque también trajo un mensaje de Dios a los hombres. Solo que los libros que están consignados en la Biblia son 16 de profetas. En el Nuevo Testamento hay un solo libro profético. Es el Apocalipsis y escrito por Juan. Así que en el Nuevo Testamento tenemos otro profeta que a Dios se reveló a él en la isla de Pasmos y escribió lo que era la profecía de los últimos tiempos. Muy bien, eso era lo que el pueblo de Israel tenía. Y entonces cuando estos judíos, oiga bien, estoy hablando de judíos que se convirtieron a Cristo y empezaron a separarse del judaísmo como tradición religiosa, en un momento determinado por las tribulaciones y las dificultades, empezaban a pensar si sí había valido la pena o no. Hace 8 días decíamos que cuando hablamos de perseverar en la fe, es que muchas veces lo que nosotros esperamos ver no se da. Lo que nos han prometido que Dios haría no llega. Y entonces uno empieza a pensar si fue buena decisión haberse separado del judaísmo. Ellos vivían con su tradición, se habían separado, pero ahora estaban de pronto pensando en que era mejor regresar a los profetas. Porque Jesús, pues obviamente había sido un buen personaje, un personaje que había mostrado una vida de cambio, de transformación, pero al final ¿cómo había muerto? Crucificado. Y para ellos, y si usted conoce la historia de los profetas de esos 16, la mayoría de esos profetas, la Biblia dice en el libro de Malaquías que todos murieron sacrificados. Así que Jesús no era diferente a los otros profetas. Jesús era otro profeta más que vino, dio un mensaje, pero al final murió como todos los 16 anteriores. ¿Cómo murió? Asesinado. En este caso, crucificado. Así que Jesús es otro profeta que se suma a la lista. Pero es simplemente eso, otro profeta. No es un mejor profeta, no es un superior profeta, es otro profeta. Hay muchos que así lo consideran. A Jesús lo consideran como un buen hombre, como otros muchos hay. El libro de Timoteo dice, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y dice muy claramente Timoteo, Jesucristo. Jesucristo es el único mediador. Pero hay muchas personas que dicen, no venga con el cuento de que es el único. Es uno y es muy bueno, pero no es el único. Hay otros, claro. Y esto es lo que estamos planteando, que opciones siempre habrá muchas, pero lo que uno tiene que buscar es cuál es la mejor opción que tenemos nosotros en la vida. Usted tiene muchas decisiones que tomar y tiene opciones en esa decisión, pero usted ¿qué busca normalmente antes de decidir?
que cuando usted tome la decisión sepa que es la superior, la mejor, la top, la que le va a dar los resultados que usted anhela y espera. Bueno, de eso se trata esta primera parte. Hubo muchos profetas y buenos profetas a través de los cuales Dios habló, claro que sí. Y los padres entendieron y transmitieron ese mensaje por generaciones. Pero el autor ahora plantea que en este tiempo, los últimos tiempos, dice él, Dios ha hablado a través de uno mayor todavía. ¿Quién es? Jesús. Ahora la pregunta es, ¿y por qué usted dice que Jesús es mayor? ¿O por qué el autor quiso decirnos que Jesús es mayor? Simplemente mencionó que era otro a través del cual Dios había hablado. En esos 3 versículos, si usted es estudioso de la Biblia, se encuentra lo que se llama, dentro de la doctrina sistemática de la Biblia, se encuentra lo que es la esencia de la cristología. Si usted va a una universidad a estudiar teología, una de las materias que tendrá que ver y que tiene varias partes en los semestres que va a dedicar a estudiar, se llama cristología. Y ese es el estudio y la comprensión de Cristo, la persona y su misión. Y es muy bueno y es fundamental que si hablamos de cristianismo conozcamos a Cristo, porque de eso se trata. Si decimos ser cristianos, nosotros no necesitamos cuál es la mejor iglesia, cuál es la iglesia más grande, cuál es, sino quién es Cristo, porque yo soy cristiano. Nosotros usamos a veces un término entre nosotros, jezreelitas, porque venimos a la iglesia Jezreel. Pero hay otros que son los menonitas, porque son seguidores de Menón. Otros son los adventistas, otros son... Pero normalmente usted no se identifica cuando le preguntan, ¿y usted en quién cree? Y usted dice, yo soy jezreelita. Porque eso, créjame que simplemente le define el lugar a donde usted asiste. Pero lo que usted es cristiano. Y tiene que ver es con Cristo. Y Cristo, ¿por qué es el más importante? Yo sé que hay personas como... soy yo, que hay pasajes de Isaías que para mí son fundamentales. Yo colecciono águilas, no vivas sino réplicas en porcelana y eso, para que no me echen aquí a los ambientalistas. Colecciono águilas y tengo una gran variedad y la gente a veces me manda de diferentes partes. Tengo una colección de águilas. ¿Por qué me gustan las águilas? Porque la Biblia habla mucho de ellas. Y la Biblia, cuando habla de la posibilidad de levantarse sobre dificultades, sobre necesidades, poder volar lo más alto posible, siempre hace referencia a las águilas. Y las águilas tienen esa capacidad de poderse levantar muy alto y no perder la capacidad de visión. Uno de los animales que tiene mejor visión es las águilas, que no importa la altura, ellos pueden visualizar muy bien a la presa y en un acto rápido puede caer sobre ella. Esa es la característica de las águilas. La Biblia usa mucho a las águilas. Isaías habla mucho de eso. Y hay un versículo que yo lo tengo enmarcado junto a mi colección de águilas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada vez yo necesito más ese versículo. ¿O no? Porque en la medida que va pasando el tiempo, ¿cómo va haciendo el paso de uno? Cada más lento, cada día más lento, cada día más reposado, cada día hasta que de pronto lleguemos a la inercia total. ¿Qué necesitamos? Fuerza. Necesitamos capacidad para levantarnos. Los mejores años de su vida están por venir. Pero desafortunadamente lo que nos ha dicho la sociedad es: aprovecha cuando eres joven, porque la juventud y su fuerza es el secreto de la vida. No es el secreto de la vida. El secreto de la vida es la sabiduría con la que aprendamos a vivir. Y eso se lo da el tiempo y la experiencia. Y esas dos cosas normalmente en nuestra vida, por la gracia de Dios, nos ha permitido 40, 50, 60 y algunos más. Y entre más tiempo usted debería ser más sabio. Por eso la Biblia dice que ante las canas te inclinarás. Ventaja a los que somos canosos, porque todo el mundo tiene que rendirnos pleitesía. No dice eso. Lo que está diciendo es que en el pasar de los años, cuando el cabello encanece, que es una de las señales de la vejez, tendrás que venir ante las personas mayores y escúchalas con atención, porque seguramente tendrán muchas cosas por experiencia que decirte.
Y eso te hará sabio para evitarte problemas. Muy bien, eso es lo que estamos concibiendo. Que de alguna forma esta capacidad, este conocimiento viene del Señor. Levantarán fuerzas como las águilas. A mí no me importan cuántos años se acumulen. A mí lo que me interesa y me importa es que todos los días Dios renueve mis fuerzas y que sean como las águilas, capaz de sobreponerse. Todos los retos y desafíos que cada semana, cada mes, cada año asumimos, siempre son mayores a las fuerzas que tenemos. En este tiempo, ya llegando a cierta edad, siendo abuelo, y ya les puedo comunicar oficialmente porque me autorizaron, voy a ser abuelo por tercera vez. Juan David y su esposa están esperando su bebé. Así que esto cuando comienza es muy rápido. En todo uno tiene que ser abundante. Y los hijos ayudan. Cuando estoy llegando a esta época, ¿qué sería lo que normalmente, si yo siguiera el esquema que fui educado, haría? A mí me dijeron, mire, consígase una profesión que le dé plata y le permita disfrutar. Y acumule para que al final del tiempo usted pueda descansar y disfrutar. Si yo hubiese seguido esa filosofía, no estaría aquí. Y no estaría seguramente como hoy estoy. En la medida en que yo conocí de Cristo, obviamente temprano en mi vida, Dios gracias, empecé a reformular el proyecto. Uno no necesita algo que le dé plata. Uno necesita algo que lo haga cada día más prominente. Uno no necesita algo que simplemente le dé ocupación. Uno necesita encontrar aquello para lo que fue diseñado, de tal forma que uno lo disfrute haciéndolo y que a través de eso pues obviamente pueda devengar el sustento. Y cuando llegue el tiempo y las inversiones en el tiempo que va caminando, cuando llegue el tiempo de la vejez, uno lo pueda seguir haciendo sin importar si le pagan o no por ello. Porque todos trabajamos para que obviamente al final del mes el cheque sea infaltable. Pero llega el momento en que usted se va a jubilar, 65, 70 años, usted se va a jubilar. ¿Y qué espera usted después de la jubilación? Pues que le llegue el cheque, porque usted ya no va a trabajar. Esa es la panacea de muchos. Cuando programamos nuestra vida para tener y descansar, programamos un día no tener que trabajar. Ojalá nunca llegue ese día a su vida, sino que usted pueda hasta el final, hasta el último día de su vida trabajar, solo que la forma y la intencionalidad del trabajo va a cambiar. Ahora es exponer lo mejor de nosotros, ahora es dar el mejor aporte que podamos hacer, ahora es formar a otros para que nos reemplacen cuando ya no estemos, ahora es el tiempo de inversión y cuando llegue el tiempo de su jubilación, su retiro, ojalá que no espere a los 65, sino que por ahí a los 50 usted se pueda retirar, usted pueda decir, ahora me voy a dedicar a hacer lo que más me gusta y no importa si me paguen o no porque ya tengo la pensión que me sostiene. ¿Me entiende? Y uno de ahí en adelante ya puede disfrutar la vida, no como muchas veces estamos viendo que pasa que al final empezamos a hacer la cuenta de cobro a los hijos, todo lo que invertimos en ellos, todo lo que gastamos en ellos, y entonces los papás empiezan a generar en los hijos la expectativa de la alcancía. Ellos fueron una alcancía en la cual fueron echando ahorros y ahorros para su vejez. ¿Quiénes terminan muchas veces sosteniendo a los padres? Los hijos. Y a veces nosotros socialmente nos acostumbramos a que sí, al final los hijos tendrán que ver por uno porque uno bastante vio por ellos. ¿Por qué? Ese no es el diseño de Dios. Al contrario, el diseño de Dios es que al final usted a sus hijos les pueda heredar de todo aquello que usted logró y alcanzó. Y no estoy hablando solamente de lo material, sino todas aquellas habilidades, conocimiento, experiencia, sabiduría, más todo lo que usted pueda dejarles, que ellos lo usen de plataforma para ir más lejos de lo que usted llegó, porque ese es nuestro legado en la vida. Y eso hay que trabajarlo. Yo no trabajo a mis hijos como alcancía, yo trabajo a mis hijos como una inversión que se multiplicará en generaciones. Ya vamos en 3, en rápido tiempo. Padre, hijo, nieto. Y si Dios nos da la gracia y no viene pronto, hasta bisnietos, porque yo no tengo ganas de morirme todavía. Todos los días levanto mis fuerzas como las águilas, corro y no me canso, camino y no me fatigo. ¿Por qué? Porque de Cristo viene la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo. En estos días tuve una actividad y tuvimos que movernos y hacernos, y al final la señora que estaba ayudándonos me dijo, ¿sabe qué? Le admiro su energía. Dije, bueno, menos mal que lo notó.
Porque si algo quiero es eso, cada día vivir con energía. Y cuando hay que ponerse el overol, póngase el overol. Y cuando hay que asumir, asuma. Y cuando hay que hacer, haga. Eso es la vida. La vida no es quedarse contemplando. La vida es para actuarla. Por eso todo lo podemos cuando Cristo se vuelve fuerza en nosotros. Y este autor lo que está diciendo es, ustedes tienen fundamento a los profetas, muy buenos los profetas, todos los 16, más todos los que no son mencionados con libro, todos ellos son grandes profetas, pero en este tiempo, la calidad de vida que sobrepasó a los profetas, ¿cuál fue? La de Jesús. Jesús es el máximo de los profetas. Jesús también fue profeta. Él profetizó, él habló acerca de las cosas que habrían de venir. Un día viendo el templo les dijo, no se preocupen que este templo no quedará piedra sobre piedra, y todos los discípulos se rieron de él. ¿Quién va a destruir semejante mole? En menos de 40 años después de su muerte ya había sido destruido el templo años 70. No quedó piedra sobre piedra porque la derribaron hasta lo último para sacar el oro que habían, fruto del incendio que habían producido, el oro que se había licuado, que había quedado entre las piedras hasta el suelo. Levantaron la última piedra para poder recoger el oro que había sido decantado allí. Jesús profetizó que iba a ser. Por eso cuando iba camino al Calvario, que vinieron las mujeres a acercarse y a decirle, Jesús, pobre de ti, les dijo, un momentico, señoras, un momentico. A mí no me vengan a tratar aquí con compasión. Pobrecitos ustedes y sus hijos, por los que les viene encima. Jesús no esperaba que la gente lo autoconmiserara o él se autoconmiseraba. No, un momentico. ¿Quién dijo eso? La vida no está para que nosotros expongamos nuestras heridas. Mire, por aquí me metieron una puñalada, por aquí la otra, por aquí. Tranquilo. A todos nos ha sucedido que de una u otra manera nos han dado heridas. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos, nos sacudimos y continuamos. Y no tenemos que vivir diciendo, mira mi herida, mira mi dolor, mira esto. Tranquilo, todos hemos vivido eso. En una batalla normalmente todos salimos heridos. Pero nos limpiamos, y como muchos soldados les escucho cuando los entrevistan en el hospital diciéndole, ¿y cómo se siente usted? No, pues obviamente aporreado, una granada. ¿Y usted qué espera? Recuperarme lo más pronto para estar otra vez al frente. Eso es una vocación de vida. Y esa es la vocación que uno debe tener en la vida. Me han dado en la cabeza, ha sido difícil, ha sido duro, he perdido, he ganado, pero ¿sabe qué? Me levanto nuevamente cada día a vivir como debo ser. ¿Quién vivió así? Jesús. La vida de Jesús era así. Uno imagina que Jesús andaba como el Papa en su papamóvil, ¿cierto? Y con una cantidad de escoltas alrededor. No, la vida de Jesús era una vida donde la gente lo juzgaba, lo criticaba. Muchas veces le dijeron que era endemoniado lo que vivía, ¿o no? Usted no lo ha leído en los evangelios. La vida de Jesús es que le ponían tapetes de rosa. No, el único tapete que le pusieron fue en la entrada a Jerusalén una semana antes de la crucifixión. Y le dijeron, Hosana, rey de los judíos, y pusieron palmas, y las túnicas las ponían en el piso. A los 8 días esa misma gente estaba diciendo, crucifíquenle. Imagínense el acto de decepción. Entrando uno a Jerusalén y todo el mundo levantándole en alto, claro que el burro llevaba parte de eso, no, el burro decía cómo nos alaban, cómo nos bendicen. Así hay gente en la vida que piensan que es a Jesús y al burro. Es solamente a Jesús que le decían que era el rey de los judíos. ¿Y sabe qué hizo esa gente 8 días después? Ordenó que lo sacrificaran. ¿Usted no ha sufrido esa decepción en la vida? Una persona que habla con usted de frente y le dice todas las cosas más buenas que usted ha vivido en la vida, y no se alcanza usted a voltear y le está pegando la puñalada trapera con otros, ¿o no? No son términos que nosotros manejamos. Y no me diga que a usted no le ha dolido. Uno se hace el majadero y dice, no, eso no pasó nada, ¿no? Como normalmente cuando uno se cae, lo primero que uno se levanta y es mirando que nadie lo haya visto, y uno hace que no pasó nada. Cuando da la vuelta a la esquina uno se refriega, ay, ¿cierto? Porque aquí no pasó nada. No, sí, a uno le duele. Y muchas heridas todavía para muchos son sangrantes, todavía están infectadas por dolor, aflicción, amargura. Hay que sanarlas, porque hay que continuar. Jesús, un día que se le murió, o bueno, le asesinaron a su primo, ¿cómo se llamaba? Juan el Bautista, ¿recuerdan? Que Herodías le pidió que le bajaran la cabeza y la sirvieran en un plato. Así hicieron, y cuando le contaron a Jesús, ¿sabe qué hizo Jesús? Le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Estaban en Galilea, al otro lado del lago. ¿Sabe qué quería Jesús? Un momento para llorar su pérdida. Usted no lo ha necesitado.
¿No ha tenido momentos en que usted dice, sabe que yo no quiero ver a nadie, yo no quiero saber de nadie, yo quiero irme a un lugar y poder llorar mi pena? Sí, Jesús lo quiso hacer. Claro que como se subió en la barca y tras pasar el mar de Galilea hasta el otro lado, la gente empezó a darle la vuelta al mar de Galilea y llegaron antes de que él aterrizara al otro lado. Y cuando se bajó de la barca ya había una gente esperándolo. ¿Qué le tocó hacer a Jesús? Volverse a subir a la barca y regresarse. No, ¿sabe qué hizo? Asumió. Y venía la gente para que le sanara, para que le predicara, y ¿sabe qué? Tuvo que coger su dolor y ponerlo ahí al ladito para poderse dedicar a sanar a otros que necesitaban ser sanos de su propio dolor. ¿A usted no le ha pasado? Usted no vive con un dolor en su corazón, una situación de pérdida que haya tenido, y de pronto se acerca a alguien más y le cuenta sus cuitas. Algunos son especialistas en penas y dicen, sí, venga, lloramos los dos porque yo también, y pum, le suelta todo el charco que tiene. ¿Sabe qué debe hacer usted? Coger todo su dolor y su angustia y su aflicción. Señor Jesús, encárgate de esto mientras yo ayudo a a recomponer un poquito el panorama. En el libro de Hebreos capítulo 10, en el versículo 32 en adelante dice, y no solamente que ustedes perdieron sus bienes, no solamente ustedes fueron perseguidos, sino que ayudaron a otros que estaban igual. Y no se la pasaban diciendo, ¿y usted cuánto perdió? ¿Y a usted quién le mataron? ¿Y cómo fue la pérdida de su casa? No, ¿sabe qué hacían? Llegaba alguien diciendo, uy, es que la persecución por mi fe me llevó a perder a mis seres queridos. Sí, es terrible, yo sé lo que se siente perder un ser querido. Y no le empezaba a contar que había muerto su papá, su mamá, su hermano en la persecución, sino buscaba consolar. Ese era Jesús. Era alguien superior, no simplemente igual. Es alguien por encima de, y como los judíos decían, lo más grande que tenemos son los profetas, este autor dijo, ¿sabe qué? Por encima de los profetas está su hijo. Ahora, ¿dónde está la esencia de la superioridad de Jesús sobre los profetas? Versículo número, voy a desordenar entre el versículo 2 y el 3, voy a desordenarlo un poco. En el versículo 3 dice que Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Sí dice así o no en su versión? En el versículo 3, Jesús es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y los profetas? Como profetas, como cualquiera de nosotros los que hemos sido creados por el Señor, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Todos los profetas, Daniel, Ezequiel, Jeremías, los pequeños como Nahum, como Oseas, como Joel, todos ellos fueron diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Pero el único que es la misma imagen de su sustancia es Jesús. Jesús no es simplemente alguien hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es? Jesús es Dios mismo hecho hombre. Son cosas que nosotros hemos dicho siempre, y ahora que viene, ya entendí por qué noviembre se llama noviembre. Yo he venido consultando por qué noviembre, si ya en noviembre no existe. No vi, el mes se llamaba era hembre. Yo no vi hembre. Ya pasamos, fue a diciembre de una vez. En diciembre, bueno, hay un chiste malo, cójalo ahí, apártelo. En diciembre, ¿qué es lo que celebramos normalmente? El Dios que se hace hombre. Es increíble, nosotros cuántos años no llevamos celebrando la Navidad. Y siempre decimos lo mismo, no, es que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús, el niño del pesebre, y luego creció y llevó a cabo la obra de redención. Muy bien, Dios se hizo hombre. Jesús no es hecho a imagen y semejanza de Dios. Jesús es Dios mismo. Por eso dice, es la misma imagen de su sustancia. Sustancia es aquello de lo que están compuestas las cosas. Usted es, pero la sustancia está por dentro. ¿De qué estamos hechos? Por eso a veces usamos términos como este peló el cobre. O sea, se veía una cosa, pero su sustancia era otra. Se veía muy fuerte, se veía muy firme, se veía muy creyente, pero le vino cualquier chaparrón y peló el cobre. Empezó a renegar de Dios, empezó a apartarse de Dios, empezó a decir que todo esto era una falsedad, una mentira. Peló el cobre, la sustancia que va por dentro no era lo que aparentaba. Esa apariencia de Jesús, por eso para los judíos fue muy difícil, esa apariencia física de Jesús, ¿cómo me van a decir que Dios está ahí? Eso no le cabe a nadie en la cabeza, y tengan cuidado que obviamente nuestros hermanos rabinos dicen, pero es que ¿cómo va a pensar usted
que Dios se puede meter a un cuerpo tan pequeñito, siendo Dios el creador de las cosas, que ni siquiera el universo lo puede contener en su grandeza? ¿Cómo se puede meter a un cuerpo? Entiendan que no puede ser así. Si es así, Dios se hizo hombre. Es lo paradójico. Hoy día los hombres quieren hacerse dioses, y cada persona lucha por ser cada día mejor, y por eso a veces suena el eco de nosotros somos dioses junior. No, usted no es ningún junior. Dios es solamente uno, y ese Dios, para poderse acercar a nosotros, se hizo hombre. Es la misma imagen de su sustancia. Muy joven en mi vida cristiana oí una enseñanza que me ayudaba a entender por qué Dios se había hecho hombre en Cristo. Un hombre va con su carreta por un camino en el campo, y obviamente es un hombre que busca que efectivamente en el campo todo sea equilibrio, todo sea igualdad. Él no va a procurar hacer daño a nadie, seguramente es vegetariano. Y va con su carreta y de pronto ve que en el camino hay una hilera de hormigas que están atravesándolo con sus hojas a cuesta, con su provisión a cuesta, y viene esa cantidad de hormigas. Entonces a él no le queda de más sino sacar su carreta, pasarla por encima, y tendría que sacrificarlas. Entonces se queda pensando y dice: ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer para decirle a las hormigas que paren mientras yo paso? O que cojan otro camino porque tengo obligatoriedad de pasar por aquí. ¿Cómo hago? Intenta y se agacha y hace todo, hasta que alguien lo ve en esa situación y le pregunta: oiga, ¿y qué le pasa? Y dice: mire, es que tengo este dilema, no quiero hacerle daño a las hormigas, no quiero dañar su trabajo, pero tengo que pasar y tendría que matar a algunas o de alguna forma cambiar todo su destino para poder pasar. No sé cómo hacerlo. Le dijo: pues muy fácil. ¿Cómo? Hágase hormiga. Claro, si fuera como ellas, les podría decir a las hormigas: mire, aquí hay un peligro inminente, cambiemos el rumbo o esperemos a que pase. Si pudiese comunicarse con ellas siendo como ellas, le entenderían. ¿Cuántas veces no habló Dios? ¿Qué estamos diciendo en el versículo? Dios habló muchas veces, a través de muchas formas, a través de muchos profetas, y con todo y eso, ¿qué? No le entendimos lo que quiso decirnos. Mire, aún el pueblo judío, tenga en cuenta esto, y lo hago con respeto del pueblo de Israel. Aún el pueblo judío, siendo el portador de la ley, los profetas, los históricos, los poéticos, todos los libros del Antiguo Testamento, ¿por qué no entienden que Dios envió al Mesías Salvador en Cristo Jesús? Por eso mucha gente nos confronta diciendo: ¿ustedes van a decir que saben más que los judíos? De alguna manera podemos decir sí. Y no porque nosotros tengamos una capacidad mayor que la de ellos, simplemente porque a nosotros nos fue revelado que Cristo Jesús es el Dios que se hace hombre, se hace hormiga, para decirnos a los hombres: miren, pilas, porque por donde van no es. Si Dios viene en juicio, ninguno quedará en pie. Por favor, hagan advertencia en sus vidas, tengan arrepentimiento y cambio, y hagan lo que Dios dice. ¿Eso no fue lo que vino a decir Jesús? Ahora, para poder llevar esa carga de nuestra rebelión y rebeldía y pecado que hizo, no solamente nos advirtió, no solamente nos dijo que debíamos cambiar, sino que dio su propia vida por nosotros. Eso es lo que lo hace superior, la misma sustancia de Dios. No es un hombre común y corriente. Y yo le pediría: si usted califica a Jesús como uno más de los grandes hombres, súbalo de categoría. Jesús no es uno de los grandes hombres. Jesús es la misma imagen de la sustancia de Dios. Si usted quiere saber de qué está hecho Dios, conozca a Jesús. ¿Cómo? Pues recíbanlo su vida, y a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo hará una obra que su carácter será transformado al carácter de Cristo. Muy bien, eso es uno, versículo 3. Lo segundo dice: Él es el resplandor de su gloria. En el versículo 3, lo traté de organizar en orden. Él es la sustancia de Dios, pero también es el resplandor de la gloria. ¿Sí se ha dado cuenta cuando hay un resplandor? ¿Qué es el resplandor? Es aquello que a veces percibimos de una fuente poderosa y potente. Entonces usted sabe que hay un foco muy potente cuando usted empieza a ver el resplandor. No sé si usted sale de Bogotá, sobre todo por el lado de La Vega o por el lado del sur, que la entrada a Bogotá nuevamente es en monte,
uno sube para ver Bogotá. Cuando usted viene viajando hacia Bogotá por esas carreteras, usted empieza en la noche a ver el resplandor de la ciudad, ¿o no? Apague un día, bueno, cerciore de que no vengan carros primero y que esté en un lugar donde pueda hacerlo. Apague las luces de su vehículo y contemple la oscuridad de la noche. Y usted puede ver que efectivamente todo es negro, pero allá al fondo el cielo toma un tono como anaranjado. ¿Por qué es? No es día. Es la luz de la ciudad que de alguna forma nos permite ver su resplandor. Usted sabe que está llegando a Bogotá. Cuando yo he venido de la costa, que normalmente vengo por la Troncal y vengo y me meto por la Vega, cuando yo empiezo a ver ese resplandor, ¿qué sucede? Me despierto. O no, ya uno viene fundido. Usted no crea que viene como manejando muy bien y uno va con piloto automático y la mujer dándole tinto todo el tiempo. Pero cuando yo ya veo el resplandor de la ciudad, ¿qué sucede? Pues uno diciendo, ya llegamos, ya como que nos despertamos y estamos atentos para entrar a la ciudad. Sí, así es. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, si Jesús nos asombra como lo hace, porque cuando uno estudia la vida de Jesús sin prejuicios, cuando uno la estudia simplemente como calidad de vida, uno dice, la vida de Jesús es extraordinaria. Lee Wallace con su famoso libro, ¿cómo se llamaba? Ben-Hur. Bueno, como se escribe y se lee Ben-Hur. ¿Recuerdan ese libro? ¿Por qué se escribió ese libro? ¿Por qué se hizo una película al final diciendo de Jesús un resplandor de la gloria de Dios? La vida de Jesús es esplendorosa. ¿Sabe por qué? Porque hubo un hombre sincero que no creía en Dios. Y dijo, voy a demostrar que esto no es verdad. Jesús es un mito como cualquier otro mucho que hay en la vida. Y empezó a investigar de Jesús, a investigar, siendo honesto, no prejuiciado, honesto. Y empezó a estudiar, y con la evidencia del estudio que hizo, llegó a la conclusión que la vida de Jesús era el resplandor de la gloria de Dios. Por eso escribió el libro y por eso se hizo la película. Si usted ve la película, es el esplendor de la vida de Jesús. Pero la intencionalidad inicial era apagar ese resplandor. Pero ¿cómo puede apagar usted la luz del sol? Usted podrá negarlo, usted podrá decir que no existe, usted podrá decir que todo eso es una fantasía en nuestra mente, pero el sol sigue siendo sol a pesar de lo que usted diga. Jesús no solamente la sustancia de Dios, sino es el resplandor de la gloria de Dios. Apenas el resplandor, ¿cómo era cuando uno llega a ver la fuente de ese resplandor? ¿Y sabe cuándo verá eso? Cuando a usted le toque como a Rosalba responder bingo. El día que saquen su balota y digan Rosalba, diga bingo. Bueno, no alcanzará a decir, usted da bi y ya está allá. Y está viendo el resplandor, no, ya está viendo la gloria de Dios tal como ella es. Por eso la muerte del cristiano, ¿qué es? Es ganancia. Claro, uno tiene pérdida y eso implica dolor y aflicción, pero ¿sabe qué? Asúmala, entendiendo que es ganancia. Es doloroso para los que quedan, pero para los que se van, glorioso. No se apresure, pero tampoco le saque el cuerpo. No viva atemorizado. En Hebreos, usted lo leyó, dice que Satanás tiene el poder y el control en la vida de la gente en todas las circunstancias. ¿A través de qué? Temor a la muerte. Si usted le teme a la muerte, Satanás tiene el control y lo hace que, uy no, cuidado, pues no salga ni siquiera del baño de su casa, porque en todo lugar hay riesgo y peligro. No, uno tiene que asumir la vida, y claro, asumiendo la vida hay riesgo, pero ¿sabe qué? Uno no se muere la víspera. Y el día que le toque a uno pasará de ver el resplandor a ver la gloria de Dios como ella es. Pero Jesús vino a mostrar el resplandor de su gloria. ¿Qué profeta mostró el resplandor de la gloria de Dios? Ellos apenas un vislumbre, un chispazo, una chispitas mariposa. Pero ¿sabe qué? Jesús era el resplandor, lo veía uno y decía, terrible. ¿Recuerdan a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración? Cuando vieron el resplandor de la gloria, cuando Jesús estaba al lado Moisés y al otro lado estaba Elías, imagínense. Y Pedro, Santiago y Juan estaban dormidos, y cuando se despertaron, porque estaban haciendo bulla, los otros tres ahí hablando, no dejan dormir a veces, entonces ellos despertaron, uy, es Jesús, uy, el del lado es
Moisés, y el del otro lado es Elías, profeta y ley, todo el Antiguo Testamento ahí, y Jesús en el centro. Y Moisés, Elías, Jesús, esto no lo podemos perder. ¿Qué dijo Pedro? Quedémonos aquí. ¿Para qué nos vamos a poner a bajar otra vez por allá? Hagamos 3 enramadas y nosotros les servimos. Y ustedes hablen todo lo que quieran, nosotros nos la pasamos aquí todo el rato. ¿Por qué no querían bajar de allá? Porque estaba viendo la gloria de Dios, apenas el vislumbre a través de esa presencia transfigurada de Jesús. Si usted viese un poquitico la gloria de Dios, usted no dejaría de hacerlo. Usted quisiera mantenerlo lo máximo posible. Un milagro es vislumbre de la gloria de Dios, ¿o no? Yo sé que hay personas aquí sanadas milagrosamente de diagnósticos médicos definitivos. Usted se va a morir. ¿En cuánto tiempo? 10, 9, 8. ¿Recuerda el diagnóstico médico? No, aquí está. Yo esta mañana hablé con Araceli Padilla, usted la conoce. Araceli, ¿por qué no ha pasado? Si usted quiere el Vademecum, ¿cómo se llama? ¿Sí? Vademecum médico es Araceli. Todas las enfermedades posibles la ha tenido. Y ha enterrado a Raimundo y todo el mundo. ¿Me entiende? ¿Uno qué puede decir de ahí? Pues la gloria de Dios, uno no se muere la víspera. Se muere cuando Dios quiere, para que veamos la razón del resplandor de la gloria, no solamente el resplandor. ¿Qué más tenía Jesús? Dice en el versículo 2 que Dios el Padre hizo el universo para él. Imagínense. Pues es propio. ¿Qué hace un padre por un hijo? Bueno, hablo de los normales, no de los que están saliendo de los periódicos en las noticias hoy día. Hablo de usted, pues. ¿Qué haría usted como padre con un hijo? ¿Qué no haría más bien? Dígame, ¿qué no haría uno por un hijo? Y si en mí estuviese la posibilidad de darle lo mejor al hijo, créame que yo no se lo impediría. Se lo daría. Yo a mis hijos quisiera darle lo mejor de lo mejor. No para que la vida de ellos sea cómoda, sino para que la plataforma de lanzamiento sea más grande. Porque quiero que mis hijos como cohetes, recuerda, flechas, saetas bruñidas, Salmo 27, salgan lo más lejos posible. Para eso necesito un arco con una muy buena tensión. Yo quisiera tener toda la posibilidad de darle a mis hijos el impulso para que ellos se fueran bien lejos. Bueno, ya Juancho llegó bien lejos. ¿Me entiende? Pero lo que estoy diciendo es que sus vidas sean mucho más, porque ellos tienen que ser como nosotros. No, ellos no tienen que ser como nosotros. Ellos tienen que ser mejor que nosotros. Y los hijos de nuestros hijos tienen que ser mejor que sus papás y sus abuelos. Así que lo que se avecina es una generación de gente mejor todavía de lo que es usted y yo. Pero cuando yo trabajo diciendo, yo tengo que darle todo el acopio de recursos para que se vayan lo más lejos, hagan lo mejor posible. Eso es lo que dice la Biblia con respecto a Jesús. Dios el Padre dijo, ¿saben qué? Toda esta creación que he hecho, se la voy a dar a mi hijo. ¿Y quién le puede decir que no? ¿Acaso usted no le da a sus hijos lo que quiere? ¿Recuerda el cuento del chino que está rayando el carro con la moneda? ¿Y por qué me raya el carro con la moneda? Dice, porque yo hago con mi plata lo que quiero. Bueno, ¿qué hace Dios con sus recursos? Lo que Él quiere. Y si Él quiere darle todo a su hijo, ¿quién le dice que no? Nosotros que anhelamos cada día que Dios nos dé más y Dios dice, no, pero es que todo se lo di a mi hijo. Si mi hijo quiere compartir con ustedes, recuerda cuando dice, Él es heredero y nosotros coherederos, o sea que el heredero es Jesús y nosotros coheredamos con Él. ¿De quién vienen todos los recursos que nosotros tenemos? A través de... Porque el Padre le entregó todo a Él. Y Jesús es nuestro intercesor delante del Padre y el que reparte recursos. Por eso nuestra oración siempre es en el nombre de Jesús. Eso no es una llave ahí al final para cerrar la oración. Cuando ya usted dice en el nombre de Jesús, sus hijos se levantan porque sabe que ahí se terminó la oración. Eso es como el momento de decir, se acabó esto. No, ¿sabe qué? Cuando uno dice, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, es porque tu Padre le diste a tu Hijo todas las cosas y de Él provienen todas ellas. Por eso es en el nombre de Jesús que podemos pedir y seguramente Dios el Padre en su gracia a través de Cristo nos concederá muchas de las cosas que son necesarias en esta vida. Él es a quien Dios constituyó el heredero del universo, heredero de todo, dice el versículo 2, ¿cierto?
En el versículo 3, vuelva hacia el versículo 3, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué se sostiene el universo? Si vamos a la ciencia dice que existen leyes naturales. La ley de la gravedad, comenzando por esa, es que permite que todo se sostenga en su lugar. Si en algún momento se desequilibra la gravedad, esto cambia radicalmente. Solamente cojamos la ley de la gravedad. Hay muchas leyes y obviamente los científicos las han estudiado. Y si son leyes es porque han sido comprobadas y son repetidas. Así que es una ley y una ley. Nosotros decimos, ¿por qué se sostienen todas las cosas y todo el universo? Por las leyes naturales. ¿Sí? Este versículo no dice eso. Dice, todas esas leyes naturales están sostenidas por el poder de su palabra, la autoridad de la palabra de Jesús, cuando Él dice, sigue vigente la ley de la gravedad. Porque a mi hijo se la aplicó al contrario. Cuando se cayó del segundo piso iba a 9.8 por segundo en caída. ¿O no? Esa es la velocidad. Jesús dijo, este se me va a estrellar contra el piso. Como Él es eterno, Él puede tener una visión, no los 9.8 por segundo. ¿Sabe qué? Frenemos esa caída. Y claro, mi hijo cayó, ¡pum! Y rebotó. Muerto, un golpe en la cabeza. Estaba sin sentido, estaba sin signos. Bexi, que anda por ahí, sabe la historia porque ella la cuidaba en esa época con mi cuñada. ¿Qué hizo Dios? Estando ahí, en una condición de muerto, mi cuñada lo coge y lo lleva al hospital, y camino al hospital le dice, yo no puedo entregarle el hijo a mi hermana muerto, se lo tengo que entregar como me lo dio, así Dios actúa. Llegó al hospital y tenía signos vitales, respiraba, el médico dijo peligroso, esos golpes con el tiempo, sí, se ha vuelto más vivo que pa' qué. Todos esos golpes son peligrosísimos. Si uno se descuida, se lo llevan por los cachos los hijos. José es de lo más creativo que hay, de lo más vivo. ¿Sabe qué? A veces las leyes no se cumplen. ¿Sabe por qué? Porque no se sostiene el universo por las leyes, sino por el que da la orden a las leyes de que se sostengan. Por eso si un médico le dice en su diagnóstico, que ellos en su conocimiento saben, dice, mira, aquí no hay nada que hacer. Usted vaya preparándose porque usted se va a morir. Y lleva 10 o 12 años o 13 años. ¿Qué Dios ha hecho ahí? Ha intervenido, rompió lo que el diagnóstico decía que seguramente es cierto. No estamos diciendo que los médicos no sepan. Lo que ellos no saben es que eso no se sostiene por leyes, sino por designio de Dios. Por eso lo que uno necesita es la palabra de Dios, que es lo que dice Dios. Y cuando la palabra de Dios es dada, no importa. Pero ¿cómo lo vamos a sacar del sepulcro si lleva 4 días, está podrido? ¿Quién dijo eso? Una mujer muy creyente, Marta, hermana de Lázaro. Pero ¿cómo lo vamos a sacar de ella? María le dijo, sí señor, usted sí, 4 días, está podrido, va a doler a muerte. No, ¿quién dijo? Pero lo dice la ciencia, es que se murió y ya está en proceso de descomposición, está podrido, dejémoslo ahí quieto. No, no lo voy a dejar quieto, quiten la piedra y Lázaro venga corriendo. No, no podía venir corriendo, tuvo que ir saltando porque estaba todo vendado. ¿Qué dijo Jesús al final? Desátenle y déjenle ir, por eso salió brincando o no. 4 días de muerto y no le ha podrido. ¿Qué suspendió Dios ahí? Una ley. Porque todo el universo se sostiene es por la palabra de Dios y no por las leyes que constituyó. Y yo no estoy diciendo que de aquí en adelante vaya usted a Colpatria y se mande desde arriba para probar que Dios tiene el poder de la ley. No, no, cuando Dios lo necesita hacer, lo hace y usted no necesita pedirle cuándo. Deje que Dios actúe y Él es el que tiene todo el universo por medio de su palabra sustentado. En el versículo 3 dice que a más de todo eso, Jesús vino para efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y eso qué implica? La muerte por nuestros pecados. ¿Quién ha muerto por usted en esta vida? Mire, haga la prueba un día, reúna a toda su familia y ponga unas 6 sillas y son 7 competidores, ¿recuerda? Y empieza a poner música y que todos den la vuelta a la silla para que se sienten. Va a haber uno que se va a quedar sin silla y ese va saliendo, ¿recuerda? Yo lo he hecho con pareja, yo les he contado en las reuniones de parejas, hemos hecho eso.
Y uno ve al principio la pareja cogida de la mano de su esposa. Y así, así, así. Cuando para la música, inmediatamente él siente a la mujer y se sienta. No hay problema que se... Otros. Pero cuando se va achicando el número, y de pronto quedan 2 o 3, y entre ellos la esposa, ya no es su ayuda idónea. Ahora es su competencia, rival y peor enemigo, ¿o no? Y he visto muchas veces el varón, ¡pum!, se siente la mujer. Porque en ese momento el que cuenta es uno. ¿Y sabe qué? La Biblia no dice eso de Dios. Dios no está con nosotros solamente en las buenas, y cuando las cosas se mueven difíciles saca el cuerpo. ¿Sabe qué hace Dios? Da la vida por nosotros, porque eso es lo que hace un Dios que ama. Su vida dio por nosotros. Por eso dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en sí mismo, no tenía que morir él, pero murió. ¿Quién lo ha hecho por usted? ¿Qué profeta en la antigüedad lo hizo? Ellos murieron por su fe, pero ninguno de ellos murió por usted y por mí. Usted no puede llegar al cielo diciendo, yo vengo en nombre de Isaías. Perdón, ¿y quién es Isaías? No, el profeta del Antiguo Testamento. Pues Isaías no dejó ninguna razón, así que mire a ver qué va a hacer. Pero si usted dice, vengo en nombre de Jesús, ¿y usted cómo se llama, fulano de tal? Ah, sí, Jesús dijo que lo dejáramos entrar, ¿o no? Por eso es que hay que saber a quién uno acude. Tenemos 11.000 vírgenes, bueno, no sé cuántas queden en este momento del paseo, porque estas cosas tan difíciles. Tenemos no sé cuántos santos, no sé. ¿A quién acude usted? ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar en el cielo cuando llegue y le pregunten, ¿y usted? Vengo de parte de Jesús. Así siga. Los profetas no salvaban a nadie. Por eso ellos no podían ir en el nombre de Isaías, Jeremías, y así eran los judíos. Es que nosotros tenemos desde Abraham en adelante grandes profetas, y ninguno de ellos salva. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y al final concluye diciendo en el versículo 3, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Jesús en este momento? Bueno, dígalo primero, dígalo, está en mi corazón. Si no, estamos vaciados. Si usted dice, no, está por ahí en alguna parte, no. Yo invité a Jesús a mi vida, y por el poder del Espíritu Santo habita en mi corazón. Dios vino a ser morada en el Espíritu Santo en mi vida. Yo soy templo del Espíritu Santo. Cristo habita conmigo, ¿sí o no? ¿Alguno no está seguro para asegurarnos hoy? Como sea, usted se va con él adentro. Pero usted tiene que tener la certeza de Cristo en mi corazón. Aquí la realidad de lo que opera en nosotros, la transformación diaria, continua, constante, ¿la hace quién? El Espíritu Santo. Y el Hijo le dijo al Espíritu Santo, yo lo dejo a usted mientras yo voy al cielo. ¿A qué va Jesús al cielo? A sentarse a la diestra de la majestad. ¿Dónde está sentado según el credo Dios el Padre? Está haciendo la entrada gloriosa a mi mujer y viene con un recibo. Bueno, ok. ¿Está dónde? Ok. Y entonces, tiene esa capacidad de distraerme. Jesús se fue y se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué normalmente hablamos de la diestra, la derecha de? Usted siempre que ve una mesa directiva, usted ve la persona importante y quién está a su derecha. Porque la derecha está reservada para la persona de más alta dignidad después de. Eso es protocolo. Entonces siempre se mira a la derecha quién está. Ese es el siguiente en autoridad. ¿Quién está a la derecha del Padre? Jesús. ¿Y para qué está a la derecha del Padre? Dice la Biblia. ¿Sabe cuál es la función que dice Hebreos? Y lo vamos a estudiar. Para interceder todos los días por usted y por mí. Todos los días de nuestra vida va a interceder por usted y por mí. Él no se fue a descansar. Él está esperando que todos entremos al reposo para que finalmente todos disfrutemos el descanso. Pero mientras tanto, Él está diciendo, Señor, mira a fulano de tal que está enfermo, al otro que necesita, al otro que está allí. Él está intercediendo por nosotros. Y cuando el Padre dice, ¿y por qué le vamos a dar eso a ese? Él dice, porque yo pagué por él. Porque yo di mi vida por él. Porque yo puse mi vida en lugar de la suya. Ah, sí, tienes toda la razón. Por eso el Padre concede.
porque el Hijo intercede por lo que hizo. Por eso esto viene a continuación de Él pagó por nosotros el precio de nuestro rescate y por eso se sentó a la derecha del Padre para reclamar el resultado de su obra. Por eso Dios intercede por usted todos los días. No crea que Dios se ha desentendido de usted. Dios todos los días está pendiente de todo lo que sucede, porque a su lado tiene alguien que le está recordando todo lo que necesita. Por eso asegúrese que en su corazón Cristo sea lo más importante. Para estos judíos que pensaban que lo más grande que tenían eran los profetas, la Biblia nos plantea que el más grande por encima de los profetas sigue siendo Jesús. Es la primera de varias razones que vamos a estudiar de por qué Jesús es el más grande por encima de todos los grandes. ¿Está bien? Hoy vamos a terminar hasta aquí y vamos a orar. Si por favor el propietario del DNS 213 blanco, ¿quién es? Si sales, porfa. Ya salió. Miren, procuren dejar los carros lo más cerca posible. Le robaron la llanta del carro. Procuren dejarlo lo más cerca posible. ¿Por qué? Porque estamos en una ciudad donde hay riesgo y posibilidad de pérdida. Así que cuando traiga su carro, o métalo al parqueadero, así se demore un poquito la salida, porque algunos dicen, pero es que meterlo al parqueadero, y sobre todo esos que les gusta hablar hasta el final. Sí, desafortunadamente suceden esas cosas. ¿Está bien? Oremos. No, pero tampoco que una llanta los vaya a desinflar tanto. Ya quedaron entonces. No, un momentico, eso tiene reparación, eso tiene arreglo, tranquilos. Bueno, Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Qué bueno que nos has motivado para estudiar este libro de Hebreos y poderlo estudiar, Señor, viendo lo que el autor quiso decirle a los hebreos de la época, años 60 al año 70, y lo que ellos necesitaban entender para afirmar, para perseverar en la fe. Seguramente las situaciones de ellos eran mucho más apremiantes que las nuestras. Su propia vida estaba en riesgo, sus posesiones habían sido quitadas, personas que estaban adoleciendo de toda la comodidad y el bienestar porque la persecución era implacable, pero estaban pensando si había valido la pena hacer de Jesús su Señor y Salvador. Y es una pregunta que podemos nosotros plantearla. De pronto usted esté pensando, ¿sí valió la pena haber recibido a Cristo en mi vida? ¿Sí valió la pena haber empezado a conocer a través de su palabra y por el poder del Espíritu Santo todas las cosas que han transformado nuestra realidad presente, que van muchas veces en contra de lo que habíamos aprendido y de lo que vivíamos como hábito? Aunque no todas las cosas hoy salgan como quisiéramos que salieran, que fueran como quisiéramos que fueran. En este libro tengo que decirle que sí vale la pena, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y lo que nosotros debemos hacer, según Hebreos 12:2, es poner los ojos en Jesús. ¿Pero en qué Jesús? En aquel que es mayor que los profetas. ¿Cuántas veces usted que ha leído la Biblia en el Antiguo Testamento tiene en su Biblia subrayadas muchas profecías, promesas de Dios para su vida a través de los profetas? Para mí el libro de Isaías tiene muchas promesas que Dios me ha dado a mi vida. Él habla de que siempre estará conmigo, que me sostendrá con su mano derecha, que me le dará nuevas fuerzas. Para mí es un libro de los libros que más promesas Dios me ha dado a través de él. Pero ¿sabe qué? Isaías es un profeta, llamado de los mayores porque tuvo una influencia muy grande y porque el texto muestra todas sus obras. Pero tengo en Jesús a alguien más grande que Isaías. Y las promesas y las palabras de Jesús siempre son mayores que las de Isaías. Porque Jesús vino a hacer la revelación plena de todo lo que en el Antiguo Testamento aquellos apenas nos decían y nos comentaban. Jesús es la revelación de todo lo que ellos dijeron. Por eso tener a Jesús en nuestras vidas
nos da la máxima ventaja posible que una persona pueda tener. Usted no está en desventaja ante nada ni ante nadie. Cuando usted se ha sentido así, que las cosas o las personas le llevan ventaja y de alguna manera van a hacerle daño o van a ocasionarle dolor, usted no ha entendido que quien habita en usted es el mayor, el más grande de todos. En él habita la plenitud de la deidad de Dios, es la misma sustancia de Dios, imagen de su resplandor. Él es el Dios todopoderoso por el cual se hizo todo el universo y es sostenido por su autoridad y palabra. Él murió por usted y por mí en la cruz por nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre para interceder. ¿Qué desventaja podemos tener en la vida teniendo a Jesús? Por eso cuando dudamos acerca de Jesús, cuando somos honestos y tenemos inquietud, pero resolvemos sin prejuicio nuestra inquietud, encontramos el asidero más firme, más sólido para la fe, Jesús mismo, porque Él es el autor y consumador de la fe. La fe no viene porque sí, la fe viene cuando las promesas de Dios son nuestro referente y Jesús es la garantía. Así que en el nombre de Jesús, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Quiénes son las personas? ¿Qué es los temores y miedos que tanto apremian en nuestras vidas, que nos rodean, que muchas veces nos acorralan? En el nombre de Jesús le pido que lo reconozca. No estamos aquí para negar. Si tiene un diagnóstico médico, acéptelo. Sí, usted tiene un diagnóstico, el diagnóstico médico por la ciencia dice que usted adolece, que usted tiene una enfermedad y que posiblemente esa enfermedad, su diagnóstico final es que va a matarle. Acéptelo. Una de las reacciones psicológicas nuestras ante lo que nos puede causar daño y dolor es la negación. No, el diagnóstico está equivocado, el médico leyó otros resultados. No, a veces es el suyo. Pero cuando le digo que lo acepte, es que usted enfrente ese diagnóstico con la capacidad que en Cristo Jesús hay. Cuando Cristo Jesús dijo al paralítico levántate, al ciego ve, al sordo oye, cuando al endemoniado lo liberó o cuando a Lázaro resucitó, ese Jesús es el que puede romper todas esas leyes de diagnóstico. Así que en el nombre de Jesús usted puede orar a Dios diciendo: Señor, este es el diagnóstico. Y es un físico, pero puede ser uno económico, puede ser uno relacional, puede ser uno laboral. Un diagnóstico que nos dice que todo está finiquitado, que no hay nada que hacer. No, para usted no es así. Si usted tiene a Jesús en su vida, usted puede decir: Señor, este diagnóstico, este ejercicio financiero, esta situación laboral, esto que me ha pasado en la relación, esto dice que no hay nada que hacer, todo lo que hicimos se perdió. Pero tú dices que eres el Dios que das vida a lo muerto. Tú eres el que puedes hacer que las cosas que no son sean, que las cosas que ya no tienen vida la vuelvan a tener. Tú eres el único que puedes hacerlo. Por eso vengo a ti en el nombre de Jesús, para decirte: oh Dios, tú tienes todo el poder para obrar sobre mi vida y mi salud, sobre las circunstancias que en mi vida hay, en las relaciones que tengo en mi casa. Tú eres el Dios que estás allí en todas las cosas. Y tú tienes poder para transformarlas, para cambiarlas, para ver la gloria tuya en ellas. Atrévase a creer en el nombre de Jesús. De pronto usted, como lo decían los judíos en su momento, nosotros tenemos grandes profetas, a ellos nos atenemos. No necesitamos a Jesús. Usted de pronto en su vida, siglo XXI, no tenga que decir: yo tengo grandes profetas. A lo mejor usted tiene amuletos, agüeros.
De pronto su confianza esté puesta en un médico que obviamente es sobresaliente en esa área. Usted tiene un auxiliar contable, un financiero que le está asesorando, que es increíble. Pero nunca nadie como Jesús. Él es superior a todos. Él está por encima de todos. Y si Él se sentó a la diestra del Padre después de haber pagado por el precio de nuestro rescate, para interceder por nosotros, ¿por qué no acercarnos a Él confiadamente y decirle: Padre, en el nombre de tu Hijo, quien murió por mí en la cruz, te pido sanidad, medicina, te pido restauración. Oro, Señor, por el quebrantamiento que tiene mi corazón. Oro por la pérdida que he sufrido. Oro por la provisión que tienes. Porque yo sé que no hay nada que sea difícil o imposible para ti. En el nombre de Jesús. Por eso siempre lo decimos, en el nombre de Jesús. En aquel que intercede a tu diestra, Padre. Seguramente Jesús está diciendo: sí, Padre, yo di mi vida por Él, yo he entregado todo por Él, lo he hecho coheredero juntamente conmigo, lo mío es suyo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, como tú me dijiste que les dijeras, ellos piden y yo respondo a su necesidad. Recibe de Jesús sanidad, recibe de Jesús luz, recibe de Jesús paz, recibe de Jesús lo que necesites. Él es la fuerza, el poder que opera en nuestras vidas, donde Dios todo lo puede hacer. Pídale al Señor por el Espíritu Santo y a través de la palabra en el libro de Hebreos que le siga hablando. Esté estudiando, esté leyendo, esté interactuando con Dios a través de este libro. Seguramente muchas más y mejores cosas tendremos. En lo individual, porque Dios querrá decirle cosas que solamente le interesan a usted. Que nadie más necesita oírlas, solamente usted, porque Dios trabaja personalmente. Porque también Dios le permitirá escuchar muchas cosas de otros que Dios les ha hablado a través de ese libro. Y nuestros estudios, cuando hagamos el fin de semana, nuestra enseñanza de lo que el libro de Hebreos tiene para nosotros. Créame que es una fuente inagotable de recursos y posibilidades. Todo para que la fe persevere hasta el final. No se rinda. No se dé por vencido, no se dé por vencida, no decaiga, no descanse. En el Señor cobre fuerzas nuevas, levántese. En el Señor declare lo que Dios dice y créale. Y espere que Dios actúe y dele gloria y honra, porque ese es nuestro ciclo. Vivimos para eso, enfrentando cada día los retos y desafíos como cualquier persona en el mundo los tiene, solo que nosotros contamos con el respaldo y la ayuda del Señor. Y con Él nuestras victorias son seguras. Gracias te damos, te bendecimos. Te oramos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos para que seas tú, Dios, sanador, restaurador de nuestras vidas. Dígaselo cantando esta canción y vayas con esta canción en su corazón esta semana. Cosas mejores y mayores espere de Dios cada día.